No hay duda alguna de que este año 2022 ha sido sumamente complicado para todas las personas que están invirtiendo en la bolsa de valores. Hemos visto cómo el miedo, la incertidumbre, la volatilidad de los mercados, el pesimismo debido a todos los problemas macroeconómicos han estado inundando el pensamiento de la mayoría de los inversionistas. Y no ayuda en lo absoluto cuando grandes inversionistas como Michael Burry mencionan o publican tweets diciendo que vamos a ver una caída o una corrección de un 50% desde los puntos máximos del S&P 500. Así que en este video quiero compartirles mi opinión al respecto de lo que estuvo diciendo Michael Burry. Y vamos a estar analizando qué tan probable es que esto ocurra. Que veamos una caída de un 50% en el S&P 500 y que llegue a un valor aproximado de 2,000 puntos. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y lo que estuvo mencionando Michael Burry realmente genera muchísimo pánico y mucho miedo. Estuvo publicando este tweet en donde estuvo mencionando que ya hemos tenido una corrección muy importante en los principales índices bursátiles y esto se debió principalmente a que tuvimos una compresión de múltiplos, ya que estaban cotizando muchísimas empresas a una evaluación demasiado exigente y demasiado elevada. Pero ahora lo que falta es que veamos una compresión de utilidades y esto quiere decir para Michael Burry que pudiéramos ver una corrección adicional desde estos puntos a los cuales estamos cotizando y pudiéramos llegar a tener un colapso gigantesco de un 50% desde los puntos máximos del S&P 500. Así que realmente vamos a estar analizando qué significaría ver una corrección gigantesca en el S&P 500 para que llegue hasta 2,000 puntos. Y a partir de este momento me voy a poner un poco más técnico, así que espero que este video sea bastante sencillo entenderlo y que no sea muy complicado. Pero en este momento el S&P 500 está teniendo un valor de aproximadamente 3,850 al momento de grabar este video. Y también si vemos en este momento el P/E ratio o la relación de precio-utilidades del S&P 500 se encuentra en un valor aproximado de 19.46. Así que lo que nos dice el P/E ratio es la cantidad de veces que nosotros vamos a estar pagando por dichas utilidades generadas por una compañía, una acción o en este caso muchísimas compañías o acciones que conforman el S&P 500. Así que la fórmula del P/E ratio se las voy a dejar aquí en la pantalla, pero si nosotros quisiéramos saber cuántas son esas utilidades que genera el S&P 500 y todas las empresas que lo conforman, lo único que tenemos que hacer es despejar esta fórmula para buscar esas utilidades. Así que si nosotros simplemente dividimos el valor del S&P 500 en este momento, o sea 3,850, entre el P/E ratio en este momento de 19.46, encontramos que las utilidades generadas por todas estas compañías es de $197.84. Y en esta tabla que ven en su pantalla, que se reportó el 31 de marzo de este 2022, vemos que las utilidades generadas por el S&P 500 fueron de 203.88. Así que pudiéramos decir que prácticamente las utilidades generadas del S&P 500 y todas las empresas que lo conforman es de 200. Así que una vez considerando todo esto, ¿qué eventos deberían de ocurrir para que nosotros viéramos una corrección gigantesca de un 50% en el S&P 500 desde sus puntos máximos? O sea, ¿qué necesitaríamos ver para que el valor del S&P 500 llegara a aproximadamente 2,000 puntos? Y la manera más sencilla para llegar a estos niveles es que, como lo menciona Michael Burry, pudiéramos ver una compresión de utilidades de una manera considerable. Y esto quiere decir que deberían de partirse a la mitad. O sea, de tener unas utilidades de 200 en este momento a tener unas utilidades de 100. Y si simplemente multiplicamos 100 por un P/E aproximado de 20, podríamos tener un valor en el S&P 500 de 2,000. Pero para que esto suceda es sumamente complicado. Para ver una caída gigantesca de un 50% en las utilidades es muy poco probable. ¿Por qué? Porque estos fundamentos o estos conceptos que conforman el P/E ratio están muy correlacionados entre sí. Así que si uno baja, probablemente el otro también tenga que estar bajando. O sea que si vemos que las utilidades bajan considerablemente, los inversionistas y los fondos de inversión no van a estar pagando tanto por esas utilidades porque ya las empresas ya no serían tan rentables. Así que es mucho más probable que lo que veamos es una corrección en las utilidades de un 25% aproximadamente y después también veamos una compresión en los múltiplos de un 25% aproximadamente también para tener un P/E ratio aproximado de 15 y unas utilidades generadas de 150. Así que ¿qué tan probable es que lleguemos a un P/E de 15 y a unas utilidades generadas de 150? Bueno, es posible que lleguemos a estos niveles, ya que si vemos el promedio del S&P 500 a lo largo del tiempo, este tiene un promedio de prácticamente 16. En este momento tenemos un P/E
PI por arriba del promedio, por lo que nosotros pudiéramos pensar o se pudiera estar justificando que una corrección en este múltiplo pudiera ser muy razonable y pudiéramos tener una contracción y como resultado una bajada en el valor del S&P 500. Y también si vemos el histórico de las utilidades generadas por las 500 empresas más importantes de todo Estados Unidos, podemos ver que durante la crisis financiera en el 2008, las utilidades generadas a finales del 2007 fueron de 93.32, mientras que las utilidades generadas por todas estas compañías a finales del 2008 fue de tan solo 20.96. Esto representa una caída gigantesca de casi un 80% en las utilidades. Si nos vamos aún más atrás y vemos las utilidades generadas durante el colapso del .com en los años 2000, vemos que a finales del 2000 estaban generando utilidades de 85.11, mientras que a finales del 2001 estuvieron generando tan solo la mitad de 41.38. Así que definitivamente es posible que veamos una contracción gigantesca en las utilidades de todas las empresas a lo largo de este tercer y cuarto trimestre del 2022. Pero lo que hay que estar considerando es que las empresas que conforman el S&P 500 en este momento son sumamente rentables y sumamente eficientes. Hay que entender que las empresas que conformaban el S&P 500 hace muchísimo tiempo, digamos hace 50 años, hace 20 años, hace incluso 10 años, no son las mismas que conforman el S&P 500 en este momento. Las principales compañías y que tienen mayor peso en el S&P 500 en este momento son grandes compañías tecnológicas como Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y muchas otras. Hay que entender que los inversionistas están pagando un múltiplo mucho más elevado en este momento debido a los grandes beneficios y la alta rentabilidad que estas grandes compañías están generando en este momento. Vemos que muchas de estas compañías tienen márgenes netos por arriba del 30% e incluso por arriba del 40%. Así que no es justo empezar a comparar las compañías que estaban cotizando hace más de 50 años a las compañías a las cuales están cotizando en este momento. Así que no esperaríamos que el S&P 500 llegara al promedio del PI y simplemente se mantenga a una evaluación mucho más elevada. También hay que considerar que durante el colapso del 2000 y en la crisis financiera del 2008, aquí tuvimos correcciones en el S&P 500 de prácticamente un 50%, pero las condiciones eran sumamente diferentes a las condiciones a las cuales estamos pasando en este momento. Durante los años 2000 o en el colapso del .com, estas empresas o la mayoría de estas tenían unas valuaciones completamente ridículas y no estaban generando utilidades, por lo que aquí lo que estuvimos viendo fue una compresión gigantesca de tanto el múltiplo, pero también de las utilidades, y es por eso que vimos una corrección gigantesca de un 50%. De igual manera, las empresas que estaban cotizando y conformaban el S&P 500 en el colapso en el 2008 durante la crisis global financiera, estas también sufrieron de una manera impresionante. Y durante este momento estuvimos viendo cómo estuvo derrumbándose por completo todo el sistema financiero en Estados Unidos, y de no haber sido por la Reserva Federal, en donde salió simplemente al rescate de muchísimas de estas compañías financieras, realmente el colapso hubiera sido aún peor. Pero también estuvimos viendo cómo las utilidades de estas compañías, que principalmente eran en ese momento empresas financieras, también se vieron drásticamente afectadas. Así que en este momento tenemos condiciones completamente diferentes. Sí, definitivamente la inflación es muy elevada, tenemos muchísimos problemas macroeconómicos, pero hay que entender que para ver una corrección gigantesca a llegar al S&P 500 con un valor de 2000, tendríamos que ver que estas empresas que son sumamente eficientes y rentables tienen una contracción de sus utilidades de una manera importantísima, de más de un 25 o incluso un 30% a partir de este momento. Así que es sumamente importante entender qué eventos deberán de ocurrir para ver una caída en el S&P 500 y que llegue a un valor de 2000 puntos. No solamente hay que hacerle caso a ciertos inversionistas que en ocasiones quieren estar ocasionando muchísimo miedo y pánico, y realmente debemos de entender qué significa o qué factores deberán de estar ocurriendo para que esto suceda. Hay que entender que estamos tratando con compañías, y si estas compañías no están teniendo tantas contracciones de múltiplos, que en mi opinión esto es lo que va a estar sucediendo, realmente no podríamos estar justificando una caída tan gigantesca de un 50% debido a las condiciones que estuvimos viendo en los colapsos bursátiles anteriores. Son completamente distintas a este momento. Pero hay que recordar que esto es solamente mi opinión personal y puedo estar completamente equivocado. Pero lo que yo estoy viendo es que sí, seguramente podamos ver ciertas correcciones o reducciones en las utilidades de muchísimas compañías, pero quizá no veamos este decremento tan considerable de un 25% o un 30%. Estamos viendo que las grandes compañías del S&P 500, estas megacaps, han mantenido muy buena estabilidad en sus utilidades y en sus ingresos. Definitivamente pudieran ver cierto
ciertas bajadas a lo largo de este tercer trimestre y este cuarto trimestre del 2022, pero honestamente yo no veo que pudiéramos llegar a unos niveles muy bajos en el S&P 500 y pudiéramos ver una corrección gigantesca. También lo que estoy viendo en este momento es que es muy probable que ya estemos llegando a un periodo de consolidación en el S&P 500 y en la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, he estado viendo que a lo largo de los últimos 4 meses muchas empresas que pueden estar considerándose como acciones o empresas mucho más especulativas se han mantenido en un rango, o sea que ya no han mantenido esa tendencia bajista, se han mantenido en un rango y han tenido un periodo de mucha consolidación. Definitivamente siguen teniendo mucha volatilidad, han tenido muchas alzas, muchas bajas, pero ya no hemos tenido correcciones cada vez mayores y ya no han llegado a niveles cada vez más bajos durante estas últimas 52 semanas o en este último año. Ya no han estado cayendo porque ya se terminaron todas esas personas que estaban vendiendo, ya no existe presión de venta y ya los que querían vender ya vendieron todas sus posesiones y ahora simplemente quedan aquellos inversionistas que están pensando a muy largo plazo. Así que en mi opinión personal, y esto es solamente mi opinión, estoy esperando que nos mantengamos en este tipo de periodos de consolidación a lo largo de los siguientes meses y es muy posible que estemos llegando a la última etapa en este colapso financiero debido a que ya no estamos viendo cada vez más y más y más caídas y las empresas se han mantenido, sobre todo esas acciones o empresas especulativas. Y a lo largo de la historia hemos estado viendo eso, como las empresas especulativas son las primeras en caer, son las primeras en sufrir de una manera considerable, que eso ya lo estuvimos viendo a lo largo del último año y posteriormente vemos como empresas mucho más seguras, mucho más estables empiezan a tener caídas y correcciones y al final simplemente existe una venta indiscriminada de todas las acciones sin importar si son muy buenas compañías o son malas compañías. Pero en este momento estamos viendo cómo esas empresas especulativas se han mantenido bastante estables y también a lo largo de la historia estas son las primeras en tener una gran recuperación y son las primeras en empezar este rally alcista. Pero lo que estamos viendo en este momento es que ya muchísimos inversionistas en la bolsa de valores ya están manteniendo sus grandes posiciones en excelentes compañías. Así que lo que yo estoy haciendo es simplemente mantener mis posiciones, incrementar mis posiciones debido a que estas valuaciones de estos precios yo les veo un gran potencial a lo largo de los siguientes 5 a 10 años y eso es en lo que yo me estoy enfocando para tener una estrategia a mucho más largo plazo y obtener grandes beneficios que a lo largo del tiempo, y definitivamente esto va a estar sucediendo, la economía en Estados Unidos se va a estar recuperando y estas compañías van a crecer cada vez más a pasos mucho más acelerados y realmente ahí es cuando van a estar reflejando un valor mucho mayor y ahí es donde nosotros pudiéramos estar generando enormes rendimientos sin estar especulando lo que la bolsa de valores va a estar haciendo en un corto plazo, porque muy probablemente vaya a estar haciendo lo opuesto a lo que la mayoría de los inversionistas piensan que va a suceder. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.